9 TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Hoy vamos a tener la presencia de un investigador español que trabaja en Alemania, pero que sabe mucho de México, que sabe mucho de América Latina, de la lengua, de la lingüística, pero sobre todo que nos va a platicar, va a reflexionar con nosotros, nos va a aportar mucho para entender qué se está haciendo desde las universidades para las nuevas generaciones, para entender y mejorar el tipo de sociedad que hoy tenemos, en especial para sociedades como la mexicana, envueltas en descomposición del tejido social, envueltos en violencia, en pareciera desesperanza para nuestros jóvenes. Bueno, ¿de qué están haciendo sus académicos? ¿Por qué sirven las ciencias sociales? ¿Qué aporta el estudio de las humanidades? De todo esto y más vamos a platicar con él. Acompáñenos, bienvenidos. Óscar Loureda Lamas es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Coruña, España. Actualmente es vicerrector de la Universidad de Heidelberg, Alemania, y catedrático de Teoría de la Traducción, Lengua Española y Lingüística General en la misma universidad. Ha impartido conferencias y cursos en diversos países de Europa, algunos países de Latinoamérica y en Estados Unidos. Su labor como investigador y docente se centra en la semántica léxica, es decir, estudia el significado de las palabras y cómo se relacionan dentro del sistema de la lengua, los problemas de la lingüística aplicados al español y el estudio sobre los textos en español. Es miembro de la Sociedad Española de Lingüística, presidente de la Sociedad Alemana de Estudios Hispánicos y miembro concejal de la Asociación de Lingüística del Discurso, además de ser autor de libros como Los nombres de los tipos de texto en español, El campo léxico, lo que se dice en el español actual, Introducción a la tipología textual y Lenguaje y discurso. Y hoy está con nosotros en Hablemos, el Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Hoy contamos con la presencia de un invitado muy especial. Nos visita desde Europa, pero además tiene una especialización que seguramente le va a ser útil, interesante, ir conociendo. Es un tema que poco hemos explorado. Nos acompaña el doctor Óscar Loureda. Y bueno, pues mejor el que se presente para ir conociendo un poco más acerca de su trayectoria, de su trabajo profesional. Estuvo aquí en el Colegio de San Luis, impartió una conferencia, pero también estuvo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde el tema que abordó allá fue la lingüística textual y la enseñanza de la lengua materna. Pero todas estas, digamos, disciplinas que tienen que ver con lingüística, con semiótica, con el análisis del discurso, de qué manera se aplican en la vida cotidiana, en la vida de usted, en la mía, en la del señor de la esquina. Todo esto lo vamos a ir platicando con nuestro invitado, a quien vamos a agradecer, por supuesto, que nos acompañe. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Platícanos un poco de tu perfil, de tu trayectoria profesional, qué estudiaste, dónde trabajas ahora. Bueno, yo nací en España, desarrollé toda mi carrera profesional en España hasta prácticamente a principios de los años 2000, donde tuve la oportunidad de desplazarme a los Estados Unidos, acabar mi formación de doctorado y a partir de ahí, a partir de esa experiencia de internacionalidad, desplazarme hacia Alemania con una beca de postdoctorado para poder realizar estudios de máxima especialización. Me apeteció quedarme en Alemania porque la Universidad Alemana en realidad ofrece muchas oportunidades para el desarrollo propio y esa es la historia. Ahí me quedé desde entonces, desde aproximadamente el 2008 hasta ahora y ahí seguimos, pasando frío. El clima es rudo, ¿no? Allá Sí, no está fácil los inviernos. No es como México. Platícanos, ¿en qué área estás en la universidad, en esta universidad alemana, que estás en una especie de provincia? Sí, Heidelberg es, digamos, la universidad más antigua de Alemania. Fue fundada en 1386, que es una universidad que ahora va a cumplir 600
33 años, y es una universidad muy tradicional que ocupa todas las áreas del saber, y es una ciudad, digamos que para los parámetros de México es muy pequeñita, sería un pueblecito de apenas 150.000 habitantes, donde prácticamente un tercio de las personas están directa o indirectamente vinculadas a la universidad. Quiere decirse que es una universidad que vive desde la ciencia y para la ciencia, y entonces ahí es una ciudad más bien situada en el centro de Alemania, y es una ciudad desde la que digamos, está destinada, su Producto Interior Bruto fundamental es el generar conocimiento, ¿verdad? El tema que trataste con los alumnos de la Universidad Autónoma, particularmente con la Facultad de Psicología, se denominaba la lingüística textual y la enseñanza de la lengua. ¿Por qué este tema? Bueno, porque me pidieron si les podía ayudar en algo, y de las pocas cosas en las que yo creo que les podría ayudar, porque desarrollan una actividad sumamente interesante, es en explicarles principios fundamentales de la comunicación, es decir, intentar resolver entre todos un pequeño problema que es importante para la vida cotidiana de todas las personas, que es cómo nos entendemos, cómo nos podemos comunicar, cómo podemos ser más eficaces en la consecución de nuestros objetivos a partir del lenguaje y de las formas de comunicarnos, y en fin, hacer un poco, reflexionar sobre las formas que tenemos de comunicarnos y las formas que tenemos de desarrollar nuestra tarea en el día a día. Tú llevas varios años, según pudimos conocer hace unos momentos, abordando desde un aspecto muy particular, pero además con un método muy cuantitativo, que a veces no es muy común en las ciencias sociales y particularmente en las humanidades. ¿Nos podrías platicar un poco sobre este proyecto que desarrollas? Sí, el proyecto que desarrollo con mi grupo de investigación, porque no lo hago yo solo, sino con un amplio equipo de personas jóvenes que están en Alemania, pero también por toda Latinoamérica, es un proyecto que al final busca una respuesta muy concreta, que es si entre las palabras que decimos o las cosas que nos dicen, tanto si producimos un discurso como si nos lo dicen y lo intentamos comprender, si nuestra actividad cerebral puede desarrollar algún tipo de... o sea, si puede observar nuestra actividad cerebral puede manifestarnos algo sobre si estamos comprendiendo o no lo que nos están diciendo, o sobre si estamos formulando algo de la mejor manera posible. Nosotros pensamos que el texto no es solo lo que uno lee, lo que uno nos dice, sino que el texto también está pasando en directo dentro de la cabeza, y que si observamos eso que está pasando dentro del cerebro, podemos obtener imágenes, digamos, que nos pueden revelar sobre si determinadas estructuras sintácticas o semánticas son más complejas o menos complejas para entender, o sobre si determinadas estructuras del lenguaje son eficaces porque nos facilitan la comprensión rápidamente. ¿Es la comunicación humana uno de los principales problemas para el desarrollo, para el entendimiento? ¿Qué dirías de la comunicación humana? Bueno, la comunicación humana no puede ser un problema porque es, digamos, nuestra principal manera para situarnos en el mundo. Bueno, la mala comunicación, perdón. Si la comunicación no existiese, no existiría la sociedad, porque el lenguaje es lo que nos define. No conozco a ninguna persona y no se puede conocer a nadie que no hable. Solamente las personas que no hablan una lengua es porque sufren lamentablemente algún tipo de patología. Pero todos hablamos. Y además las personas hablamos no para conocernos a nosotros mismos, sino también para entablar unas relaciones sociales. Hablamos para los otros, para conocernos, para tener actividades de la vida cotidiana, para hacer negocios, para declarar nuestro amor, para intentar que nos resuelva algún problema, para comunicarnos en la escuela, para comunicar cultura. En realidad la comunicación es una parte sin la cual las personas no podríamos ser entendidas. Por eso, prestarle atención a la comunicación es no solo un deber, sino una necesidad, porque necesitamos comprendernos a nosotros mismos. En general, yo pienso que la comunicación, digamos, en el sentido amplio, necesita formar parte cada vez más de la reflexión pública. Es decir, todos los políticos tienen asesores de comunicación, los medios de comunicación tienen en su trabajo largos debates sobre cómo se construyen los programas. Los mundos académicos necesitan quizá un poquito más de impulso para simplificar los lenguajes, para poder comunicarse de manera más efectiva con los alumnos. A veces necesitamos los académicos comunicarnos de manera más fácil para que las personas digamos, no especialistas nos entiendan y sepan que estamos intentando resolver sus problemas. Ahí yo creo que sí que podemos hacer todavía alguna cosa y hablar más claro, de manera más efectiva, y por lo tanto mejorar la comunicación. ¿Cuáles son los principales hallazgos de esta investigación, de este proyecto que tú desarrollas? Bueno, los principales hallazgos significa que descubrimos que entre
que cuando analizamos en directo, mientras que la gente está comunicando, el comportamiento de la mente, descubrimos si está comprendiendo o no lo que le están comunicando. Descubrimos también si las personas realizan sobreesfuerzos para intentar comunicar, para intentar entender lo que nos están comunicando. Y descubrimos además que muchas de las complejidades que manifiestan a veces los discursos de las personas se manifiestan directamente en el tiempo y en el esfuerzo de procesar. El cerebro humano está procesado, o está pensado de una manera, creado de una manera en la que, como si fuese un gran ordenador, en el que con el mínimo esfuerzo posible es capaz de obtener el máximo de información posible. Entonces, cuando se saltan esas reglas en la comunicación, que cuando alguien nos expresa algo de manera muy complicada, cuando alguien no nos dice la realidad, las cosas que son entendibles en la realidad, automáticamente el cerebro se revela, manifiesta sobreesfuerzos, se sobrecalienta, digamos, para utilizar una metáfora un poco coloquial, y de esa manera el cerebro comunica que o nos dice que esa comunicación que se está realizando no es en absoluto óptima. Es una buena manera para ver que en realidad nos está costando relacionarnos. Había un dato que daba en la conferencia de hace unos momentos el doctor Óscar Loureda, y decía que puede haber la construcción de una simple frase mal construida, pues con conectores mal utilizados, te puede costar un 30% más en tiempo simplemente, además del esfuerzo a lo mejor cognitivo y de otros elementos ahí alrededor. Vamos a ir a una pausa y regresarnos para seguir platicando con nuestro invitado de hoy. Les recuerdo que a través de redes sociales se puede comunicar con nosotros, particularmente a través de Facebook, en donde tenemos un par de cuadernos del Colegio de San Luis que, como ustedes saben, este año contaron con la colaboración de las fotografías de Gabriel Figueroa Hijo. Así que bueno, pues si le interesa llevarse un par de estos ejemplares, comuníquense a través de Facebook. A los dos primeros personas que se comuniquen a través de inbox, ahí se registra la hora, bueno, pues estaremos comunicándonos con ustedes para recibir este obsequio. Regresamos desde el Colegio de San Luis. Estamos de regreso, continuamos desde el Colegio de San Luis y hoy nuestro invitado es el doctor Óscar Loureda. Él es experto en lengua española, en lingüística y actualmente se desempeña en una universidad alemana. ¿Cómo pueden las universidades aportar particularmente a mejorar el entorno de los alumnos, de los estudiantes en Iberoamérica? Bueno, la universidad tradicionalmente tenía el monopolio del conocimiento, ¿verdad? En la edad medieval, digamos, cuando se fundaron las primeras universidades, la universidad era el foco del conocimiento. Hoy ya no es así. Las universidades gestionan gran parte del conocimiento, pero el conocimiento circula de una manera mucho más fluida, mucho más flexible. Las empresas generan conocimiento, la propia sociedad, incluso los individuos generan una serie de conocimiento que va mucho más allá de lo que aportaban las universidades. Por eso las universidades tienen que readaptarse, tienen que reinventarse en cierta medida para dar justamente respuestas a la sociedad. La sociedad, hoy más que nunca, requiere de las universidades no solo la explicación más abstracta de los problemas para la cual están pensadas además, sino que también quiere retorno, les exige un retorno que signifique que les expliquen los problemas y las soluciones concretas que hayan tenido. Es decir, yo creo que las universidades cada vez más se dan cuenta de ese reto, lo aceptan. Las universidades que no lo aceptan tienen grandes problemas, digamos, de subsistencia, y esa dinámica creo que en realidad es muy positiva para la sociedad. En cuanto a Iberoamérica, digamos, las universidades parten de una situación mucho más difícil en cuanto a la financiación, por ejemplo, pero y en cuanto a la tradición misma de la implementación de la universidad dentro de la sociedad.
Pero yo creo que Iberoamérica ha sido, con todas las dificultades que hemos tenido, es una sociedad que se está desarrollando continuamente, con un desarrollo en la relación entre universidad y sociedad, quizá a veces aparentemente un poco desordenado, pero con un desarrollo que es implacable. Estamos cada vez más convencidos de que la formación es la parte fundamental del desarrollo de una sociedad y que la formación y la conciencia de esa formación forma parte de las soluciones de los problemas de un entorno donde a veces existen extremas dificultades. ¿Cuáles serían los principales retos de las universidades públicas frente a las nuevas tecnologías, por ejemplo, y a todos estos retos que ello implica? Bueno, las nuevas tecnologías en realidad en las universidades están cambiando el propio modelo de universidad. Las nuevas tecnologías significan que ya no hay que estar en la universidad para acceder al conocimiento, significan que a ese conocimiento puedo acceder de otras maneras, significan que la propia creación del conocimiento lo tengo que presentar de otras maneras distintas, no vale con contarlo a través de la palabra, no vale con escribirlo. Simplemente hay que presentarlo a través de otras imágenes. Vivimos en una sociedad donde una imagen parece que vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Pues eso significa un cambio fundamental en la ideología de la universidad, en la forma de presentarse la universidad. Necesitamos dar cambios, necesitamos transformarnos también. Necesitamos para ello mucho dinero, que forma parte, digamos, de los retos de transformación. Y a veces las universidades no disponemos de ese dinero de transformación porque las tecnologías van mucho más rápido de lo que los cambios internos dentro de la universidad pueden generar. Entonces ahí siempre hay unos grandes desajustes y por eso las grandes tecnologías funcionan en las grandes universidades que tienen esos recursos y pueden seguir un poco el ritmo de los cambios de la tecnología. Pero digámoslo así, las nuevas tecnologías no solo son una gran oportunidad para las universidades, sino también uno de sus grandes retos, porque la universidad ya no podrá ser igual que antes. Ya tenemos que repensar bastante la universidad. Lo que un alumno te dice habitualmente es que ya no quiere ir a lo mejor a la universidad, sino que quiere tener la universidad en su bolsillo, la quiere tener en su teléfono, la quiere tener en su ordenador computador, la quiere tener en su accesibilidad, en su reloj, en cualquiera de los instrumentos que él maneja. Y eso es un gran reto para la universidad. Y para los catedráticos, por supuesto. Para todos, porque en realidad es un giro copernicano. Es decir, ya el alumno no va a la universidad, sino que es la universidad la que tiene que ir al alumno. Ya no es el conocimiento el que está en la universidad, es la universidad la que tiene que ir afuera a resolver los problemas de su entorno. Y eso exige un cambio de planteamiento muy profundo para la universidad. Es un giro copernicano en muchos sentidos. ¿De qué sirven los estudios literarios, los estudios en lingüística, en un contexto como el latinoamericano, particularmente en una sociedad como la mexicana? Bueno, los estudios de humanidades en general siempre no han estado o no están, digámoslo así, ahora mismo en la primera fila de los problemas sociales. Y como la sociedad piensa en sus problemas inmediatos, en sus necesidades inmediatas, parece que servimos de poco. Pero si lo miramos mucho más desde dentro, nosotros no tenemos que resolver todos los problemas de la sociedad, pero podemos resolver algunos sin los cuales resolver otros problemas son mucho más difíciles. Te pongo un pequeño ejemplo. Digamos, la sociedad necesita creatividad, necesita conservación del patrimonio cultural, necesita ser consciente de su identidad, necesita conocerse. Y nosotros somos los principales transmisores de ese conocimiento. Pero también, además, las humanidades somos una especie de ciencia auxiliar para resolver gran parte de los problemas de la sociedad. Digamos, nadie puede estudiar seriamente qué es una ciudad o qué es un país o qué es una identidad sin contar con humanistas que nos explican que una ciudad, por ejemplo, una megaciudad, es un centro de contacto social, es un centro de contacto cultural, es un centro de transformación de identidades, es un centro de deseos de ascender en las escalas sociales dados a través de la formación, a través del conocimiento, etc. Las grandes empresas, digamos en la actualidad, valoran muchísimo la formación en humanidades, siempre y cuando esas humanidades tengan un carácter interdisciplinar, se abran a los problemas de la realidad. No sean humanidades en su torre de marfil que se quieran explicar a sí mismos y que se quieran justificar a sí mismas como una especie de garantía de la conservación del patrimonio. Y nosotros los humanistas tenemos que ser conscientes de esas posibilidades. Nuestros alumnos son capaces de transformar y de formar a los seres humanos. Le decía esta mañana a los alumnos de un colegio que en realidad la tarea más noble que yo me puedo imaginar es la de entregar tu vida para enseñar a los demás algo.
es intentar cambiar a las personas, intentar formarlas, intentar darles posibilidades a aquellos que no las tenían antes. Yo creo que eso es una tarea que solamente puede hacerle alguien desde las humanidades, desde la capacidad docente y desde el valor del servicio público. Particularmente, ¿cuál dirías que es una de las principales? Bueno, ahora nos acabas de mencionar ya algunas, pero yo preguntaría si desde las humanidades, de las ciencias sociales en general, es posible restituir una sociedad con un tejido social un tanto descompuesto, como estamos viviendo ahora en muchos lugares de América Latina. La situación de los jóvenes particularmente, ¿crees que es posible? Es que si no lo hiciésemos, estaríamos haciendo algo mal. Nosotros, los humanistas, no queremos formar a gente para que lea libros, queremos formar a gente que quiera cambiar el mundo. Queremos formar a gente, educarlos y formarlos a través del conocimiento de la literatura, de las culturas, de las lenguas, para que con ese caudal de conocimiento sean creativos y tengan una vocación de transformar la realidad. Si no hacemos eso, no tiene sentido nuestro trabajo. Nuestra tarea es devolverle a la sociedad en forma de conocimiento, capacidades para que sean efectivos a la hora de querer transformar la sociedad. Hacer una sociedad un poquito más justa, un poquito más consciente de sus retos y una sociedad en realidad mucho más moderna y más libre para todos nosotros. Ese es nuestro gran reto. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando. Les recuerdo que la revista del Colegio de San Luis es una revista científica especializada en ciencias sociales y humanidades y la pueden encontrar también en línea. Pueden visitar nuestra página web, ahí hay un vínculo que les lleva directo a la página donde la pueden descargar. Las descargas son gratuitas y pueden consultar también el catálogo de las revistas de los números anteriores. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Le invitamos para que se siga comunicando a través de nuestras redes sociales, particularmente a través de Facebook. Puede dejarnos ahí sus comentarios, sus sugerencias, dudas, preguntas y regresamos para seguir platicando con nuestro invitado de hoy. Continuamos. Del 14 al 16 de junio, el programa de Historia del Colegio de San Luis llevó a cabo el coloquio Patrimonio Industrial desde la perspectiva global, investigaciones y lenguajes, en el que participaron diversas instituciones de educación superior, nacionales, extranjeras, privadas y de carácter independiente. Los ponentes abordaron temas como huellas económicas y empresariales, legados del trabajo, lenguajes sociotécnicos y territorio, arquitectura e ingenierías industriales y nuevas tecnologías y globalidad. Se contó con la participación de centros de investigación públicos como el CIESAS Occidente, el Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de San Luis, además de universidades privadas como la Universidad de Anáhuac, Plantel Querétaro, la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Manzanillo, y el Sistema Educativo Estatal Regular de San Luis Potosí. Asistió también el Museo de los Metales de Peñoles. De carácter internacional estuvo presente la Universidad de Stanford, académicos de Estados Unidos y de la Universidad Federal de Piauí, Brasil, el Colegio de San Luis, CONACYT. Estamos de regreso desde el Colegio de San Luis y nuestro invitado además es vicepresidente de la Universidad de Heidelberg, ¿está bien dicho? Correcto. En Alemania. ¿Qué tipo de vinculaciones le interesan a una universidad de Alemania con países de América Latina? Bueno, pues hay un movimiento general en Alemania donde después de muchos años no de abandono, pero quizá de no mirar directamente a la realidad iberoamericana o de mirarla solo en algunos sectores, en algunos ámbitos, en algunas universidades, ahora se aprecia en general un ámbito de preocupación por esta región. Yo creo que Alemania ha vuelto la mirada definitivamente hacia Latinoamérica y hacia Iberoamérica en su conjunto, y yo creo que eso es una realidad que no tiene vuelta
atrás. Es decir, este es un país donde, un país, México y una región y Latinoamérica, que desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las humanidades, desde el punto de vista del patrimonio, del medio ambiente y de grandes problemas que preocupan a la humanidad, es un magnífico banco de pruebas. Por eso, en general, la Universidad Alemana se está dando cuenta de que en esta realidad hay muchas cosas por hacer y que hay muchas cosas que aportar. En concreto, nuestra universidad ha decidido dar ese paso. Es la tercera universidad que va a disponer de un centro de estudios interdisciplinares sobre Iberoamérica, porque nuestra universidad no quiere ya, digamos, potenciar las áreas de conocimiento, no quiere tener solo historiadores o solo estudiosos de la literatura o de las ciencias del comportamiento, psicólogos, lingüistas o médicos, sino que quiere que todos ellos trabajen para resolver problemas de la realidad cotidiana. Y así son problemas pues, desde el medio ambiente hasta la conservación del patrimonio, pasando por dinámicas y espacios de Iberoamérica que condicionan el comportamiento de las personas y su trayectoria cultural. Esos son objetivos y problemas en los que todavía podemos aportar y queremos aportarlo. Por eso hemos decidido crear una estructura específica dentro de la universidad para acercarnos a esos problemas, intentar resolverlos, pero no resolverlos desde fuera, sino en Latinoamérica, con Latinoamérica y sobre Latinoamérica. Es decir, creo que el conocimiento que podemos alcanzar tiene que desarrollarse precisamente estando presentes aquí, precisamente trabajando con las personas de aquí e intentando, digamos, aportar desde fuera una perspectiva quizá más externa, más lejana, pero que puede servir, digamos, para un desarrollo interno. ¿Cuáles dirías que son los principales 5, por ponerle solo un número, grandes problemas que enfrenta esta región del mundo? Pues no sabría, digamos, clasificarlos en un ranking, pero desde luego un problema fundamental es la conservación del patrimonio, la conservación del patrimonio natural, del patrimonio cultural y entre ellos, pues, por ejemplo, las lenguas. Son los derechos humanos y los derechos de las personas y de los grupos sociales. Quizá también los problemas relacionados con el medio ambiente, es decir, desde el agua, pasando por la energía, etcétera. Los problemas de convivencia dentro de grandes espacios, digamos, todo lo que tiene que ver con el contacto, la convivencia o la no convivencia a veces de grupos sociales, de grupos de personas distintos, de migraciones, etcétera, yo creo que esos son problemas fundamentales, además, digamos, de problemas que se generan en esos entornos, como pueden ser, pues, por ejemplo, violencia, corrupción, calidad democrática, etcétera, que son problemas que no son específicos de Latinoamérica. Digamos, la calidad democrática es un problema universal, existe en todas las regiones, pero que tiene manifestaciones específicas en Iberoamérica y que es necesario tratar con cierta especificidad. Tú, como lingüista, ¿qué dirías que puede aportarse desde esta disciplina para resolver algunos de estos problemas? Bueno, la violencia, por ejemplo, se manifiesta, o sea, casi todos los problemas tienen una dimensión lingüística y cultural. Digamos, la violencia se manifiesta en el lenguaje, la agresividad hacia las mujeres o hacia determinados grupos étnicos, hacia otras ideologías, etcétera, se manifiesta también verbalmente. Es necesario tomar conciencia de cómo se manifiesta. Es decir, la violencia usa palabras también, ¿verdad? Digamos, el contacto y las migraciones también suponen un contacto entre lenguas. Es decir, las personas que cambian de país no se dejan su lengua en la frontera, la llevan consigo, ¿no? Entonces, hoy vemos, por ejemplo, que Estados Unidos la mayor minoría de Estados Unidos es latina. Digamos, eso tiene produce una serie de cambios sociales en la arquitectura, en la organización de las sociedades, en la organización de los países, en las instituciones e incluso en las políticas internacionales. Es decir, al final de todos los problemas, por supuesto, siempre hay algún tipo de manifestación lingüística, y por eso decía antes que en realidad los lingüistas o los expertos en las culturas tenemos muchas cosas que decir, solo que a veces todavía no nos hemos dado cuenta del todo, ¿no? La importancia, pues, ahí de vincularse, ¿no? Claro. Con muchos espacios para empezar a traducir todo esto en lo que la sociedad esperaría de los expertos, de los académicos.
que en este fenómeno de la migración, por ejemplo, en donde bien decías, pues no deja su lengua a la hora que cruza un país nuevo. ¿Qué repercusiones tiene esta lengua materna que se llevan a otro espacio físico en este entorno, en esta nueva convivencia social? Bueno, la inmigración es un fenómeno extremadamente vinculado a las lenguas y las lenguas condicionan en gran parte la migración. Mire, cuando uno decide emigrar, sobre todo en casos de necesidad, digamos, no me refiero a la inmigración que simplemente busca pasar de un estado económico bueno a uno mucho mejor, pues un ingeniero que trabaja en México y que gana muchos pesos, pero que sin embargo recibe una oferta económica de Chicago, por ejemplo, y se va a Chicago a ganar un poquito más. Bueno, eso simplemente, digamos, no es una necesidad, pero la mayor parte de la migración se mueve en entornos de necesidad, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Bueno, pues a la hora de decidirme a qué país voy, la lengua ya es un factor. Por ejemplo, durante los mayores flujos de inmigración desde Iberoamérica hacia España, a partir de los años 2000 hasta el 2005 más o menos, muchas de esas decisiones inmigratorias tenían que ver con el hecho de que compartíamos lengua. España no era el lugar donde más dinero se podía ganar, se gana más en Alemania, se gana más en Finlandia, se gana más en otros países, pero sin embargo la lengua te facilitaba la integración en España de manera mucho más fácil que en Alemania, en Holanda o en Finlandia. Entonces, eso es un factor. El segundo factor es la lengua. La lengua común también protege al inmigrante. Es decir, cuando yo emigro a otro país, si otro país tiene mi misma lengua, me favorece la integración, me favorece los costes, la reducción de costes de integración, me favorece la amabilidad con la que me recibe el país, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, el hecho de tener competencias lingüísticas me genera en el otro país, siempre y cuando tenga esa misma lengua que yo, me favorece salarialmente. Hay estudios que dicen que el dominio de esa lengua o la existencia de una lengua común entre inmigrante y país de recepción mejora hasta un 15% el nivel salarial. Es decir, si yo me voy a los Estados Unidos y no sé inglés, no voy a llegar a una serie de trabajos tan bien pagados como si sé inglés. Y si me voy de un país que tiene, digamos, que habla español, a otro país donde habla español, mis costes de integración y mi nivel salarial crecerá mucho más rápidamente porque precisamente parecerá que estoy más capacitado, ¿verdad? Y en estas nuevas generaciones que parece que ya nacen con otros idiomas y de una manera mucho más familiar, ¿de qué manera estaría impactando el uso, la permanencia o si está en riesgo las lenguas maternas, particularmente de los grupos, por ejemplo, acá de los grupos originarios en México, ¿no? La lengua de los pueblos indígenas, de las sierras en Chiapas. Sí, mire, yo creo que en general la sociedad le da mucha importancia a la lengua materna, una importancia que en realidad, si me lo permites que lo diga así un poco transparentemente, no tiene. La lengua materna es la primera posibilidad que tiene uno de comunicarse, pero estamos viendo que cada vez más la lengua del futuro no es el inglés, la lengua del futuro no es el español, la lengua del futuro es la traducción o el multilingüismo. Es decir, nuestros hijos, nuestros nietos probablemente no tengan una o dos o tres lenguas, dominarán más y precisamente porque serán capaces de comunicarse con más gente. Pasamos también de una época de globalización, digamos, de todo se podría arreglar con una lengua, pasamos ya a una época, digamos, en la que somos cada vez más conscientes y damos valor al multilingüismo, sin que por ello perdamos identidad. Es decir, yo no soy menos mexicano por saber inglés, no soy peor español por saber alemán, no soy menos alemán por saber 6 lenguas. Digamos, esos mitos, digamos, están empezando a desaparecer. La sociedad es cada vez más consciente del multilingüismo y eso implica poco a poco cada vez también más respeto hacia aquellas lenguas que tienen más indefensión, aquellas lenguas que son más, digamos, permeables a los problemas sociales, digamos, o que están representadas por grupos de hablantes, digamos, menos protegidos socialmente. Yo creo que cada vez hay movimientos, hay mucho que hacer, es claro, está claro, pero hay mucho que hacer, pero se está haciendo cada vez más cosas para favorecer que la identidad local no entre en contradicción con el multilingüismo
multilingüismo. Y yo creo que seremos una sociedad más justa siempre y cuando seamos capaces de integrar el deseo de ensanchar nuestros horizontes vitales con nuevas lenguas, siendo o manteniendo nuestro patrimonio cultural, que son nuestras variedades del español, nuestras lenguas originarias, o digamos, siendo cada vez más respetuosos con una ecología lingüística y cultural que en el fondo nos hará bien a todos. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando y a cerrar con nuestro último bloque el día de hoy desde el Colegio de San Luis. Estamos platicando con el doctor Óscar Loureda y es experto en lingüística, en análisis de discurso, y hoy ha dado una conferencia aquí en el Colegio de San Luis. Algunos de los aspectos que a mí más me llamó la atención es una de las frases que dijo casi al final de la conferencia, y es que decía: se puede manipular con las palabras. ¿Se manipula con las palabras? Claro. Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Se puede manipular con muchas cosas, pero y como las palabras son, digamos, el primer instrumento para comunicarnos, la palabra en realidad es un magnífico instrumento para manipular, claro. Por eso, digamos, la formación académica, la formación en las escuelas tiene que ser en parte también crítica. Es decir, pero no crítica para ser críticos y generar siempre oposición a todo, sino crítica en el sentido de analítica. Necesitamos ciudadanos conscientes de su uso del lenguaje, ciudadanos conscientes de la variación del lenguaje, ciudadanos que además son conscientes de que los medios de comunicación, de que los mundos académicos tienen sus propios lenguajes y digamos también ciudadanos que son conscientes de las posibilidades de que te manipulen directa o indirectamente a través del lenguaje. Yo creo que cuanto más conscientes somos de los mecanismos, digamos, de creación de opinión, digamos, infundada o de noticias falsas, etcétera, mejor formación cívica tendremos y estaremos en condiciones como individuos de ser más respetuosos con una sociedad más justa, ¿no? ¿Qué opinas del uso del lenguaje y la construcción de discursos a través de redes sociales? Bueno, las redes sociales también han cambiado el lenguaje. Digamos, antes, hace apenas 30, 40 años, el lenguaje tenía una dimensión escrita y una dimensión oral. Y la dimensión oral era bastante informal, la dimensión escrita era muy formal. La dimensión oral era un poco sospechosa, digamos, en una comunicación como de menor calidad, mientras que la comunicación escrita tenía mucho prestigio, la tradición literaria, etcétera, formaba el canon de pensamiento, digámoslo así. Hoy eso ha cambiado radicalmente. Digamos, la oralidad funciona como el primer medio de comunicación de la juventud, y los medios de relación social son un magnífico instrumento para transformar la formalidad de la escritura en la informalidad de la oralidad. Hoy muchas veces escribimos a través del teléfono, del ordenador, de los correos electrónicos, escribimos más parecido a cómo se habla que a cómo se escribía tradicionalmente, y eso ha cambiado mucho el lenguaje. El soporte, la manera, el instrumento, el soporte que contiene nuestras palabras ha condicionado mucho el lenguaje. Yo soy un optimista por naturaleza, entonces creo
que esas transformaciones son parte de las transformaciones que se han dado a la historia del lenguaje y no son ni mejores ni peores, simplemente son cambios. Las lenguas cambian mucho, los soportes comunicativos cambian mucho y esos cambios simplemente son cambios a los que tenemos que adaptarnos. Es verdad que se ha producido una exageración. Cuando hay un cambio a veces se producen exageraciones y hoy es verdad que los medios de comunicación digitales, etcétera, dominan, digamos, no están tan regulados, ni siquiera, ya no me refiero simplemente desde el punto de vista deontológico, sino desde el punto de vista lingüístico, están menos regulados o menos adaptados a la realidad futura del lenguaje. Yo creo que todo cambio produce una etapa de exageración y después de esa etapa de exageración se produce un equilibrio, un reequilibrio de las formas de expresión. Probablemente, sin ser futurólogo, que no lo soy, probablemente esa situación llegará en algún momento, pero en general sí que se observa que los medios de comunicación han transformado decididamente la forma en la que nos comunicamos. Hay que adaptarse. Hay muchos pesimistas, tú puedes ser un optimista, pero hay muchos pesimistas que ven algunos riesgos. ¿Cuál verías tú como esos riesgos o el impacto que ya mismo estarían teniendo en la lengua? Claro, digamos, alguien que fuese pesimista diría que es que ahora los jóvenes hablan muy mal, que los jóvenes escriben muy mal, que los medios de comunicación han, digamos, eliminado la variedad de las formas de expresión, y en parte tienen cierta razón, pero cuando nosotros éramos también más jóvenes también pasaban esas cosas y también otras generaciones nos criticaban de la misma manera. ¿Qué ocurre ahora? Que los cambios se producen mucho más rápido que antes, es decir, cada día aparecen nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación y que ahora además cualquier cosa que se dice llega a mucha más gente en mucho menos tiempo. En ese sentido, esos cambios se notan, se ven mucho más. Pero, digamos, en el fondo las lenguas siempre han visto los cambios. Es decir, el español que hablamos hoy no es el español que nunca ha cambiado, no es el español que se ha hablado siempre, sino al revés, es el español que ha quedado después de que haya existido muchos cambios. Por eso no tenemos que tener miedo a los cambios. Las propias lenguas, las propias culturas regulan automáticamente los cambios. Son magníficos autorreguladores, son magníficas, se gestionan a sí mismos y saben con el tiempo dejar cosas que sirven para todos y eliminar cosas que no han servido a todos. Yo, sin ser, digamos, un optimista compulsivo o, digamos, irreflexivo, creo que los objetos culturales forman parte, o sea, que el cambio es precisamente lo que define a los objetos culturales y las transformaciones también. ¿Cuál es el papel del español en el resto del mundo, particularmente en Europa? Bueno, el español, que duda cabe, es una lengua de carácter internacional, en el sentido de que más de 560 millones de hablantes la utilizan en el día a día. Después, el español es forma parte de una gran región económica del mundo, digamos, toda Iberoamérica supone más del 7% del Producto Interior Mundial. Decimos, hay una gran cantidad de gente, se hacen muchos negocios, hay una gran industria alrededor del español, hay una gran potencia demográfica, hay una gran presencia, por supuesto, cultural. Hay un mundo académico muy rico y digamos que hay una región muy compacta, es decir, Iberoamérica se reconoce muy fácilmente en el mundo como una macroidentidad que tiene a su vez muchas identidades variadas dentro de ella, es decir, no es una región homogénea, sino que es una región muy variada, y yo creo que eso genera, sobre todo los que quieren aprender español, una dinámica muy clara, que es que los jóvenes están deseando aprender español o cada vez se acerca más a aprender el español, precisamente porque el español es ahora mismo una lengua en ebullición, digámoslo así. ¿Está de moda? Bueno, más que estar de moda, parece que va a estar de moda durante mucho tiempo. Parece que todos los indicadores dicen que el español se está haciendo con una posición a nivel internacional, digamos, muy amplia. Es una lengua que quiere aprender mucha gente. Se está convirtiendo cada vez más, no en lenguas de primera, de hablantes nativos, sino en hablantes de gente que quiere aprender el español. Y ahí eso revela que el español está saliendo de sus entornos naturales, digamos, de los entornos donde se habla español, y está, digamos, empezando a funcionar como lengua común en otros ámbitos en los que el español no formaba parte, otros espacios donde el español no formaba parte, digamos, naturalmente.
¿Animarías a los jóvenes para que sigan estos estudios de lingüística, de literatura? ¿Y por qué? Bueno, animaría a los jóvenes primero a ser jóvenes, después los animaría a que desarrollen, a que se formen, y les animaría en realidad a que desarrollasen una valoración positiva de las humanidades en tanto que instrumentos para reconocer su propia identidad, en tanto que elemento que le permite valorar sus tradiciones más locales, sus tradiciones más nacionales y también su dimensión más internacional, y animaría también a los jóvenes a que transmitiesen a la sociedad que las humanidades son el camino más, digamos, más abierto, más natural para poder transformar su realidad interna. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que gustes agregar? ¿Qué te pareció el Colegio de San Luis? Bueno, mientras que estoy haciendo esta entrevista estoy viendo un edificio magnífico, estoy viendo un espacio increíble, arquitectónicamente es un edificio que me ha dejado impresionado. Es una ciudad, San Luis, increíblemente, es una ciudad que refleja el pasado y el presente y también hacia dónde va el futuro de Iberoamérica. Es una ciudad dinámica, extremadamente amable con los que venimos de fuera. La Universidad Autónoma de San Luis también es una universidad también en ebullición. En fin, he estado durante una semana magníficamente aquí en México, como siempre que vengo, me han recibido siempre con los brazos abiertos, y he disfrutado sobre todo el tiempo con los chicos jóvenes, con los alumnos que digamos que han mostrado permanentemente su deseo de aprender. Yo creo que habrá futuro, ¿no? Qué bueno, me da gusto porque además se nota que te han tratado bien la doctora Danira López, quien lo ha invitado acá al Colegio de San Luis, y el programa de estudios literarios que como siempre nos está moviendo a todos aquí en el Colegio de San Luis con este tipo de eventos, con este tipo de personalidades, de personajes que nos contribuyen, que siempre están sumando a la vida académica de este Centro Público de Investigación. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Ya nos vamos, gracias. Le dejo con esta cápsula, con la agenda de los próximos eventos que tendremos aquí en el Colegio de San Luis en estos próximos días. Pásela muy bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. Del 2 al 5 de julio, los invitamos a participar en el seminario taller Desde nuestros cuerpos, género, salud y autoetnografía. Coordina la doctora Mónica Luna, de 9 a 14 horas, en la sala de seminarios 8 del Colsan. El 3 de julio se llevará a cabo otra sesión del seminario permanente Repensar el proceso de integración de la Unión Europea. Coordina la doctora Enriqueta Serrano, de 10 a 13 horas, en la sala Capitán Miguel Caldera. El 9 de julio tendrá lugar otra sesión del seminario permanente de Antropología del Derecho, con el tema Acciones colectivas y búsqueda de justicia. El caso de las personas desaparecidas en Jalisco. A las 18 horas en la sala de videoconferencias 2. Ese mismo día, 9 de julio, les recordamos sobre la siguiente sesión del Seminario Permanente Seguridad Humana, una estrategia indispensable para México. Coordina la doctora Fuensanta Medina, de 17 a 20 horas en la sala de videoconferencias 1. Puedes consultar este y otros eventos con mayor detalle en nuestra página web www.colsan.edu.mx. Síguenos en Facebook y Twitter. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Muévete.